Bien, muy buenas tardes nuevamente, hermanos. Dios bendiga grandemente a todos los que nos hemos reunido, entendiendo la importancia de mantenernos juntos, estudiando la palabra, creciendo en la palabra. Y quiero decir, en primer lugar, antes de poner la primera diapositiva, que se han adoptado infinidad de puntos de vista diferentes para determinar lo que es correcto o incorrecto en algunas acciones específicas. Por ejemplo, algunos han adoptado la filosofía o el pensamiento de que si algo les hace sentir bien, entonces esa cosa es correcta por lo menos para ellos. Otros sugieren incluso que si los animales se dedican a una cierta actividad, entonces también debe ser correcta para nosotros los humanos, porque somos otra forma, dice, de animales. Sin embargo, la realidad es que solo hay una manera de saber si una acción o idea es correcta o incorrecta y es compararla con el estándar definitivo. Si se puede probar que la Biblia es la palabra de Dios y se puede, entonces la Biblia revela la mente perfecta de Dios y es la única fuente de autoridad sobre la que deben basarse las evaluaciones de lo correcto y lo incorrecto. Ahora, específicamente, ahora sí vamos a pasar a nuestra portada de este día. Eh, Queríamos abordar o queremos abordar a través de esta temática lo que tiene que ver con prohibir el comer o no comer ciertos alimentos. Pero voy a particularizarlo a un animal que a todos los que estamos presentes aquí nos interesa mucho saber si lo podemos comer o no comer, aunque a estas alturas ya es bastante tarde, ¿no? Porque ya hemos comido muchísimas libras de este animal, pero nunca realmente es tarde si está mal, si está bíblicamente mal, para entenderlo y abandonarlo si fuera el caso. Ahora, aunque le hemos colocado un título específico debido al interés particular que tenemos en este tipo de carne, en esta comida, y también porque en nuestra zona, el distrito de Tierras Altas, el movimiento adventista del séptimo día es un movimiento bastante, creo yo, fuerte, tiene bastante población, entonces es importante particularizar en este animalito que es el que va a traer en el evangelismo o en el trato común o diario con las personas, pues cierta controversia. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre comer cerdo? ¿Es incorrecto? Esta pregunta surge naturalmente por una lectura que las personas hacen del Antiguo Testamento, porque definitivamente que en el Antiguo Testamento estaba mal para los judíos, bajo la ley de Moisés, comer cerdo. Por ejemplo, en Levítico 11, Dios dio a los israelitas una lista de animales que se podían comer, pero el texto califica específicamente al cerdo como impuro y prohibido. Por favor, vamos a Levíticos capítulo 11. No está en las diapositivas, en Levítico 11 y el versículo 7. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias y alguien que nos ayude con esa lectura mientras que cierro algo acá. 11:7 de Levítico. Ahora sí, Levítico 11:7, por favor. A ver, ¿alguien? Levítico 11:7. Mamá, que tú me pides ahí. Bueno, aquí También el no. cerdo, Ajá. también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no Rumia. rumia, rumia, lo que tendráis por inmundo es. Allí está.
El texto, gracias hermana, en el que se basan algunos, hay otros también que lo menciona, pero es muy claro Levítico 11:7. Dice también el cerdo y da la especificación física de por qué no. Ahora, a lo largo del Antiguo Testamento, el acto de comer carne de cerdo se consideraba entonces una abominación para los israelitas. Abominación, recuerde que era algo que uno rechazaba, que le provocaba asco, una cosa que uno automáticamente rehusaba. Era malo y era pecaminoso. Si vamos a otro pasaje de la Escritura, como es Isaías 66, versículo 17, vamos a encontrar allí cómo se expresa y con qué otro animal lo compara la Escritura. Isaías capítulo 66, Isaías capítulo 66, versículo 17. Los que se los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Jehová. Bien, allí dice claramente, imagínense los que comen cerdo y ratón. ¿Quién comería ratón? Pero dice que prácticamente tan asqueroso y abominable como sería comerse un ratón, así era comerse un pedazo de cerdo y que Ay, ambos iban a ser talados o ambos iban a ser eliminados. Una de las principales razones de esta prohibición en el Antiguo Testamento contra el consumo de carne de animales impuros, incluido el cerdo, era proteger a los israelitas de enfermedades, infecciones y bacterias que eran más comúnmente transmitidas por animales carroñeros como los buitres, los bagres y los cerdos. Sin embargo, surge la pregunta de si estaba mal para aquellos que estaban bajo la antigua ley de Moisés, sigue estando mal para aquellos que ahora seguimos a Dios bajo la nueva ley de Cristo. La respuesta directa a esta pregunta es un simple no. No está mal comer cerdo ni comer la mayoría de los animales mencionados en ese apartado. Cuando Jesucristo murió, dice Colosenses 2:14, que Él clavó la antigua ley en la cruz. Quiere decir que así como Él murió a esta vida terrenal en esa cruz, asimismo la ley de Moisés moría en su efecto, en su vigor, en su vigencia para nosotros, los que ahora estaríamos bajo el nuevo pacto o la nueva ley. De hecho, el libro de Hebreos explica que Cristo hizo obsoleta la ley de Moisés y que la reemplazó con el nuevo pacto. En Hebreos, por ejemplo, capítulo 8, versículo 13, lo dice muy claramente, Hebreos 8:13. Pablo también explicó a los cristianos en Galacia que la antigua ley fue expulsada y fue reemplazada por la nueva ley de Cristo y hace una gran discusión sobre esto en el capítulo 4 de Gálatas, los versículos 21 al 31, Gálatas 4, 21 al 31. Como resultado de esto, entonces, las regulaciones sobre alimentos impuros o puros fueron desechadas junto con las reglas para los sacrificios de animales, los lavamientos rituales, los días de fiesta anuales, la observancia del día de reposo y una serie de otros requisitos ceremoniales. Como evidencia de que las regulaciones alimentarias fueron obsoletas o llegaron a quedar abolidas, el libro de los Hechos incluye un relato en el que el apóstol Pedro vio una visión celestial de animales impuros que descendían del cielo y una voz le ordena al apóstol: levántate, Pedro, mata y come. Vamos a ir a este pasaje, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Y vamos a ver que aquí donde algunos encuentran una supuesta justificación para decir que todavía nosotros los cristianos, como por ejemplo Pedro ya lo era en ese momento, era apóstol del Nuevo Testamento, ya había iniciado la iglesia y todavía él está hablando allí de animales puros o impuros, que supuestamente esto prueba
que esa ley seguía vigente. Vamos a leer, por favor, Hechos capítulo 10, los versículos 9 al 13. 9 al 13. Ujú. Sí. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le prestaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Bien, Amén. Pedro Hasta el 13. respondió, gracias, Ujú. que él no comía animales impuros. La voz celestial respondió diciendo, ahora versículo 15, por favor. Allí mismo, versículo 15. ¿Cuál? Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. Bien. Amén. Oye, ahora hablando de voces, uno no ve a las personas en este asunto digital, ¿verdad? Uno no ve a las personas, pero escucha las voces. Bueno, dice que Pedro aquí escuchó una voz y esa voz que le respondió a esto de levántate, mata y come, dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Mire que está diciendo que Dios hizo esto ya en el pasado, limpió. No es que en ese momento está diciendo lo limpio a partir de ahora, sino dice lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, en el contexto allí inmediato, la visión fue diseñada para que el apóstol Pedro entendiera que Dios estaba arreglando el camino para que el evangelio no solamente se predicara a los judíos, sino también a todos los gentiles o los extranjeros. Pero el intercambio también manifiesta claramente el hecho de que las regulaciones para los animales limpios e impuros habían sido cambiadas. De modo que los animales que una vez fueron impuros para el judío, ahora eran aptos para comer tanto para el judío como para el gentil. Lo que Dios limpió, ya lo hizo, ya todo eso lo declaró apto para comer. Entonces no puedes tú, Pedro, siendo incluso un apóstol, siendo un maestro de la iglesia del Señor, no puedes tú ahora seguir declarándolo en esa condición cuando yo, dice Dios, yo ya le cambié esa condición. También en un pasaje que tiene una aplicación directa y lo tenemos en pantalla o lo tenemos en diapositiva, en un pasaje que tiene una aplicación directa al consumo de carne de cerdo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo lo que ya tenemos en pantalla. Alguien que por favor nos colabore con esta lectura. Alguna voz así que sí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. 1 Timoteo 4:5. 4, 1 al Amén. 5, correcto. Muchas gracias, hermana. Bajo la nueva ley de Cristo ya no es incorrecto comer animales como cerdos o bagres, ya que esas regulaciones han sido eliminadas. Aquellos que quieren ser aceptados por Dios ya no tienen que ofrecer sacrificios de animales, ya que Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz
como el sacrificio definitivo y permanente por los pecados, dice Hebreos capítulo 9, versículo 28. Entonces, ya para qué tener animales aptos para presentar en sacrificio ante Dios y animales no aptos para presentar en sacrificio ante Dios, si ya no hay este tipo de requisitos de parte de Dios para los hombres. Cuando Cristo murió en la cruz, su nueva ley entró en vigor. Eso es lo que también explica el autor de Hebreos en Hebreos 9, 16 al 22. Y si bien es cierto que algunas de las cosas, sobre todo de los principios de la antigua ley, como la prohibición de asesinar o de mentir, se repiten en la nueva ley, muchas regulaciones no se trasladaron al nuevo pacto. La única manera de saber lo que Dios espera de los individuos bajo la nueva ley es estudiar los 27 libros del Nuevo Testamento que contienen esta ley. En última instancia, todas las personas que han vivido después de la muerte de Cristo en la cruz hasta su segunda venida serán juzgadas por su nueva ley, dice Juan 12:48, y no por la ley de Moisés. Van a ser juzgados, dice el apóstol Pablo también en Romanos 2, por mi evangelio, no por la ley de Moisés, no por las prácticas de una dispensación que es una manera en la que Dios trata con los hombres que ya pasó, que tuvo su periodo y tuvo personas específicas a las cuales fue dirigida. A la iglesia, Dios ahora le muestra su voluntad a través del Nuevo Testamento. Pero para complementar este estudio, también quiero hablar específicamente, y pasamos a nuestro siguiente punto ahí en la presentación, sobre esto de las leyes del consumo de alimentos, porque al margen de dar estas leyes para que hubiera animales aptos para sacrificar a Dios y para ofrendar a Dios y para el consumo de los israelitas, también habían motivos científicos, motivos médicos, donde Dios estaba cuidando de manera sabia a su pueblo. De hecho, estos cuidados que Dios impone sobre los israelitas, y esto es muy importante que lo tengamos claro, hermanos, se daban porque en ese tiempo, obviamente, no había el sistema que tenemos nosotros hoy para asearnos, para tratar las carnes. Mucho del avance científico que existe hoy para nosotros poder limpiar estas carnes y que no nos hagan realmente daño, no nos lleven a enfermedades graves, no lo tenían disponibles los israelitas. Además, recuerde que ellos estaban en el desierto, estaban recorriendo el desierto, ni siquiera estaban en un solo lugar cuando Dios dio estas leyes. Entonces, era necesario que en esa condición que ellos tenían, y luego cuando se establecieron en la tierra prometida, cuando ya estaban fijos en un lugar, aún así, los avances de la ciencia, de la medicina, no eran suficientes para que ellos realmente pudieran comer algunas cosas. Entonces, no es porque en sí era pecado comer estas carnes, sino porque el pueblo no estaba listo todavía, la humanidad misma no estaba lista para comer esto sin hacerse un grave daño. Si usted lee la historia, va a ver que muchas personas morían a una edad temprana y nunca se sabía por qué. Alejandro Magno, el más grande conquistador de todos los tiempos, murió a la edad de 33 años. Le dio una fiebre terrible y nunca más se levantó de esa cama. Un hombre, un guerrero de 1000 batallas, un hombre joven, un hombre generalmente sano, y de pronto le da una fiebre y muere a los 33 años. Entonces, en ese tiempo usted podía morir muy joven simplemente por comerse algo mal cocido, algo que no hubiera pasado por un control exquisito, un control rígido de salud, porque no existía en ese momento ese conocimiento. Las regulaciones alimentarias enumeradas en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento han sido examinadas por profesionales acreditados hoy día en los campos de la investigación dietética y patológica. Patológica tiene que ver con el origen de las enfermedades. Y se ha demostrado que las regulaciones dadas por Dios coinciden ahora con la comprensión, lo que ahora entiende la medicina moderna, de diversos aspectos de la salud y de la prevención de enfermedades. De hecho, en 1953, David I. Match realizó un estudio extenso publicado en algo que en español se llamaría el Boletín de la Historia de la Medicina.
que es una publicación de la Asociación Americana de Historia de Medicina y del Instituto Johns Hopkins de Historia de la Medicina también. Y en ese documento se probó la toxicidad de las carnes de animales que están enumerados en Levíticos 11 y Deuteronomio 14, que es el otro pasaje que también da una lista. La técnica de match consistía en colocar una determinada plántula. Plántula es cuando nosotros decimos, mira, ya germinó la plantita, la voy a trasplantar. Esa plantita pequeña se le dice científicamente plántula. Bueno, él colocaba una determinada plántula en jugos musculares frescos de los diversos animales señalados como limpios o impuros en el texto bíblico. Este método se utilizaba en la época para estudiar la sangre de pacientes humanos normales en comparación con la sangre de pacientes cancerosos. Match señaló que sus resultados revelaban, y vamos a ver ahí la siguiente diapositiva, por favor, datos que son considerables de considerable interés no solo para el investigador médico, sino también para los estudiosos de la literatura bíblica antigua. Algunos de sus resultados fueron de hecho de interés. Por ejemplo, él tomaba un grupo de control de plántulas que crecían en soluciones normales y comparaba ese grupo con plántulas colocadas en los diversos jugos de las carnes de estos animales que mencionan Levítico 11 y Deuteronomio 14. A continuación, él registraba el porcentaje de semillas que crecían en los jugos de carne en comparación con las que crecían en circunstancias normales. Por ejemplo, al colocar las plántulas en jugo de carne de buey, dice que las semillas crecían el 91% de las veces que lo harían si se colocaran en una solución de crecimiento regular. Las semillas en jugos de ovejas crecían al 94% de las veces que las del grupo control en solución regular. Plántulas en jugo de carne de ternera, un 82%. En jugo de carne de cabra, 90%. De ciervo, 90%. Dado que estos animales rumian y tienen la pezuña hendida, fueron catalogados como limpios en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Vamos a leer, por ejemplo, 11:1 al 3. Lo tenemos por allí en las primeras, antes de esa, allí. 11:1 al 3 de Levítico, por favor. Lo tenemos en pantalla, así que pueden leerlo de la pantalla también. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña, hendida y que rumia, este comeréis. Bien, entonces, note que dice todos los que tienen pezuña hendida, rumian y tienen la pezuña hendida. Y bueno, precisamente los que rumian y tienen la pezuña hendida eran los que daban los mejores resultados en el laboratorio cuando se ponían las plántulas en la solución con jugo de sus carnes. Sin embargo, cuando se estudiaron varios animales catalogados en la ley de Moisés como impuros, mostraron niveles significativamente más altos de toxicidad y niveles mucho más bajos de crecimiento de las plántulas. Las plántulas en jugo de carne de cerdo crecieron solo el 54% de las veces que el grupo de control en condiciones normales de crecimiento. En el caso del conejo, 49%. En el caso del camello, 41%. Y el caso del caballo, que esto toca también nuestra región, 39%. Estos resultados para los mamíferos más grandes sugirieron que la división bíblica entre limpio e impuro podría haber estado relacionada con la toxicidad de los jugos de las carnes de esos animales. Match realizó una investigación similar con aves, en la que descubrió que los extractos de aves bíblicas limpias o que se consideraban puras, como la paloma y la codorniz, hacían crecer sus plántulas al 93 y al 89%, mientras que los de aves impuras, como el halcón de cola roja, 36%, y el búho, 62%, estos eran mucho más tóxicos. Como dijo Moisés, y allí tenemos la lectura
de 11, 13 al 19. ¿Qué dice este pasaje, por favor? Levítico 11, 13 al 19, lo tenemos en pantalla. Y de Y de las las aves estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie. Levíticos 11, 13 al 19. Amén, gracias. Otros estudios incluyeron varios tipos diferentes de peces. La regulación bíblica para comer pescado era que los israelitas podían comer cualquier pescado que tuviera aletas y escamas. Eso dice Deuteronomio 14:9. Las criaturas acuáticas que no poseían aletas y escamas no debían ser comidas, decía Deuteronomio 14:10. Con respecto a este estudio sobre la toxicidad de los peces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Note que Match escribió: de especial interés fueron los experimentos realizados con jugos musculares y también soluciones de sangre obtenidas de muchas especies de peces. Hasta ahora se han estudiado 54 especies de peces con respecto a la toxicidad de los extractos de carne. Se encontró que los extractos musculares de aquellos peces que poseen escamas y aletas eran prácticamente no tóxicos. Imagínense que en el jugo de arenque crecían las plántulas al 100%, en el jugo de lucio al 98%, en el sábalo al 100%, mientras que los extractos musculares de peces sin escamas y aletas eran altamente tóxicos para el crecimiento de las plántulas de Lupinus albus, que fue la planta que él utilizó. El estudio de Match, incluso después de más de 5 décadas, es decir, más de 50 años, sigue siendo de gran interés. Su rigurosa investigación lo llevó, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, a las siguientes conclusiones. Las observaciones descritas anteriormente corroboran la impresión repetidamente hecha en el autor en investigaciones como médico, porque imagínense, era doctor en medicina en Johns Hopkins, como biólogo experimental y miembro de la Sociedad de Biología y Medicina Experimental, y como doctor en literatura hebrea, que todas las alusiones del libro de los libros a la naturaleza, a los fenómenos naturales y a la historia natural, ya sea en forma de declaraciones factuales o en forma de metáfora. Factuales es que se refiere a un hecho. Símiles, parábolas, alegorías u otros tropos son figuras de lenguaje, son correctas, ya sea literal o figurativamente, siendo tal la extraordinaria concordancia entre los datos de las escrituras y muchos de los descubrimientos modernos e incluso más recientes, tanto en las ciencias biológicas como fisioquímicas. Todo estudiante serio de la Biblia, creo, apoyará la afirmación de Sir Isaac Newton, que las escrituras de Dios son la filosofía más sublime. Encuentro más marcas de autenticidad en la Biblia que en la historia profana en cualquier lugar. Bueno, hermanos, algunos, sin embargo, han cuestionado los resultados de Match. Investigaciones previas realizadas por este doctor en 1936 y 1949 produjeron resultados discordantes o que no concordaban con respecto a su investigación en 1953, pero hay varias razones convincentes para aceptar la investigación de Match de 1953. En primer lugar, podría ser el caso que la investigación de Match de 1953 simplemente fuera más refinada y el procedimiento mejor comprendido. Como uno esperaría en el campo científico, la investigación generalmente tiende a mejorar con el tiempo. En segundo lugar, Match era un médico de alto perfil con abundantes credenciales. Sus investigaciones en 1936 y 1949 habían sido publicadas y eran fácilmente accesibles. Sin embargo, aunque su investigación previa estaba disponible, el Instituto Johns Hopkins consideró aceptable publicar su investigación, la de 1953, lo que sugeriría que la investigación de 1953 incluía métodos y o información adicionales que anularían la investigación anterior. En tercer lugar, el procedimiento de Match, como se describe en el documento de 1953, era bastante simple y fácilmente reproducible, es decir, otros científicos podían intentar exactamente lo mismo para corroborar los resultados. Pero aquellos que cuestionaron el trabajo no han producido datos experimentales
después de 1953 que pudieran refutar los resultados de Match. Si sus procedimientos de 1953 estuvieran llenos de errores, se podrían hacer algunos experimentos sencillos para demostrarlo. No se han producido esos datos experimentales que refuten el estudio de Match. Por estas razones, los hallazgos del Dr. Match ayudan en la defensa de la inspiración de la Biblia y los procedimientos médicos notables, precisos, que eran dados por Dios desde los tiempos de Moisés. Pero la validez de las leyes de consumo de alimentos del Antiguo Testamento ciertamente no se basa únicamente en la investigación de Match, que vino hasta 1953. Más bien, todo esto, toda esta revelación se dio porque Dios Todopoderoso existe, se ha revelado al hombre, le ha dado este conocimiento para que pueda salvar su vida y para proteger también en ese tiempo, proteger que Israel no fuera una nación, un linaje enfermizo, porque de ese linaje tenía que venir el Cristo y el Cristo no podía heredar genes o problemas serios de salud debido a un descuido en la dieta, alimentación o higiene de su pueblo. Por eso Dios, en su presencia, es decir, en su conocimiento previo de las cosas, dio estas reglas, dio estos requisitos para cuidar a su pueblo. Recuerde, también lo hizo porque en aquel tiempo, hermanos, no existía todo lo que nosotros hoy podemos utilizar para asear nuestros alimentos, métodos de cocimiento, las estufas con las que contamos hoy, los hornos con los que contamos hoy, todo el sistema de cocina, todo lo que podemos utilizar para preparar esos mismos alimentos. Hoy nosotros podemos comer mucho de lo que se prohibió porque ya se puede procesar adecuadamente. Por supuesto, hermanos, avanzando allí en la presentación, tenemos que decir, esto no significa que ahora vamos a agarrar de Levítico 11 y Deuteronomio, o Levítico 11 y Deuteronomio 14 y empezar a comer todo lo que dice ahí, va usted a empezar a comer ratón y va a empezar a comer búho. No, definitivamente que todos aquellos animales que aún no se hayan procesado de manera adecuada para el consumo humano, que más bien está comprobado que todavía le enferman, seguramente Dios también espera que no lo consumamos porque Dios quiere lo mejor para nosotros en cuerpo y en espíritu. Así que, ¿pueden los cristianos comer cerdo? Por supuesto, hermano. Esperamos que el hermano mañana nos tenga disponible allí en el almuerzo. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos, y esperando que esto haya sido de edificación para todos.